Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión de En Concreto, el webcast dedicado a la industria de la construcción. Como siempre, todos los miércoles a las 4 de la tarde, el ingeniero Juan Carlos Martínez, el ingeniero Juancho Amado y el ingeniero Eric Martínez, mi persona, en este webcast dedicado, como dije, a la industria de la construcción. Hoy vamos a hablar de un tema en particular, es como la segunda parte de un programa que ya hicimos hace 1 o 2 semanas atrás. Este programa, como todos los miércoles a las 4 de la tarde, es gracias o cortesía a la empresa Geodynamics, una empresa que brinda servicios a la industria de la construcción, desde la captura de datos, estudios y diseños y desarrollo de planos. También gracias a Arco Industrial, una empresa especializada en trabajo de soldadura, control de calidad, calificación de soldadores, entre otros trabajos. Hoy, ¿de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar del concreto. Hace 2 programas hablamos sobre el asfalto, cuáles eran las cualidades del asfalto, cómo se producía, cuáles eran las técnicas de instalación, el tema de las fallas, todo lo que tenía que ver relacionado con el asfalto se habló hace 2 semanas, pero me parecía o nos parecía justo que le diéramos la oportunidad también al concreto. Hombre, pero si el concreto es un material bastante noble, bastante útil, es uno de los materiales más utilizados en el planeta Tierra, y el pavimento también se hace de concreto, además de asfalto. Entonces, hoy vamos a hablar con nuestros invitados especiales, Edwin Lewis y el ingeniero Martín Sosa, quienes nos van a acompañar nuevamente para esta especie de segunda parte de los pavimentos. Entonces, vamos a arrancar ya formalmente. Juancho, Martín, Edwin, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este programa de En Concreto. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Gracias por su tiempo y por su talento. Estoy mute. Ya, ahora sí. Hola a todos. Sí, ¿Qué tal, Martín? buenas tardes y gracias por habernos invitado. ¿Qué tal, Edwin? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Juanjo, Martín, saludos. Oye, bueno, vamos a arrancar de una vez entonces con el tema del concreto. Hombre, en primera instancia nosotros hicimos un programa acerca del asfalto, en el que, como dije al principio, se hablaron de todas las propiedades acerca del material. Invitamos al ingeniero Martín, al ingeniero Edwin, para que nos dieran su opinión acerca de esto. Y habíamos quedado en que el material fue tan vasto y tan bueno que era justo que hiciéramos un segundo programa. Pero en este segundo programa hemos decidido abordar el tema del concreto, porque así como hay pavimentos flexibles, que es el pavimento de asfalto, hay pavimentos rígidos, que es el pavimento de concreto, de pavimento de cemento Portland. Entonces, vamos a abordar un poquito acerca de lo que es el pavimento de concreto. Obviamente, Juancho y Juan Carlos van a aportar con sus preguntas y vamos a arrancar con Edwin. Edwin, háblanos un poquito acerca del concreto, del pavimento de concreto. ¿Cuál es tu criterio? ¿Cómo podrías definir el pavimento de concreto y las diferencias que hay entre el concreto y el pavimento de asfalto? En el primer Bueno, programa se tal pavimentó como el área. habíamos empezado se pavimentó el área y hablamos de pavimento flexible y de pavimento rígido. Y dentro del pavimento flexible hablamos que el principal tipo de pavimento flexible es el pavimento de asfalto y el principal pavimento rígido es el de concreto. Básicamente esas son las diferencias entre ambos. En el caso de concreto, hay diferentes tipos de pavimento de concreto. Nosotros aquí en Panamá, en la práctica, básicamente utilizamos el pavimento de concreto sin refuerzo, con losas de pequeño tamaño, vamos a decir el ancho del carril por el largo entre juntas transversales que andan por 5 metros, que es un jointed plane concrete, que básicamente es concreto puro, que puede tener conexiones transversales y longitudinales utilizando barras longitudinales o transversales para conectarse con las otras losas. Y en algunos casos hemos utilizado pavimento de concreto pavimentado con pavimentadora, como se hizo en el corredor norte en el tramo de 24 de diciembre. Se pavimentó la calzada completa y después se hicieron los cortes transversales para las juntas y después se marcaron los carriles. Pero como pavimento de concreto utilizado en otras partes del mundo, existe el pavimento de concreto con refuerzo continuo, que da espesores más pequeños, pero hay que tener unos controles con respecto al tema de las temperaturas, también por todo este proceso de encogimiento,
que se da por los cambios de temperatura y elongación del acero. Y también existen los pavimentos de concreto preforzados. En otros países del mundo, en Estados Unidos, por ejemplo, en el caso de la oportunidad que tuve en el estado de Illinois, habían pavimentos de concreto, como tenemos las losas postensadas nosotros aquí, se usaba eso a nivel de pavimento. Pero esa es una industria que en países como Estados Unidos tiene una gran aceptación porque existen los medios de construcción para hacer uso de esas otras variantes. Entonces, centrémonos en Panamá. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros día a día aquí en Panamá? Pavimentos de concreto que pueden variar en promedio entre 20 a 30 centímetros en obras públicas, conectados entre losas, utilizando barras transversales y utilizando dovelas para transferir la carga de una losa a la otra. Entonces, existen una gran cantidad de empresas aquí que proveen concreto para pavimento. Vale la pena resaltar que existe una diferencia fundamental en cuanto a la resistencia que se debe especificar del concreto que se utiliza para pavimento con respecto al que se utiliza en estructuras. Cuando se habla de estructuras, hablamos de concreto de 4.000 PSI, 5.000 PSI de resistencia a la compresión. Cuando hablamos de pavimentos de concreto, hablamos de resistencia a la flexión, porque el principal comportamiento que tiene la losa de concreto es la flexión por el paso de los vehículos. Entonces, tú dices, necesito un pavimento de concreto de 650 PSI a flexión. Entonces, eso vas a verlo en las especificaciones de los tipos de pavimento que no se especifica compresión, se especifica a flexión. Y los controles de calidad que se hacen en campo se hacen haciendo pruebas de flexión, se hacen viguetas que son llevadas al laboratorio y se verifica su resistencia a la flexión. Salvo eso, se verifica la calidad de los agregados. Tenemos las mismas condicionantes para la capa base y la subbase. Y aquí es donde viene entonces, bueno, si uso uno u uso el otro, como mencioné anteriormente, la decisión de usar uno o el otro depende de condiciones de sitios, de condiciones de carga, de condiciones de mantenimiento. Si ustedes pasan, como nos ocurrió en las autopistas de acceso este al Puente Centenario, que se hicieron en el año 2003, 2004, 2005, por ahí en ese periodo, el pavimento rígido, las losas se fueron deteriorando, pero se fueron deteriorando por un tema de que no había transferencia de carga entre losas. Cada losa actúa de forma separada y ahora en la rehabilitación hubo que ponerle los pasadores o las dovelas para que se interconectaran las losas. Aparte de eso, el mantenimiento. A diferencia del asfalto, entre losas, cada 5 metros y a lo largo de la distribución de los carriles, tú tienes que reponer los sellos de juntas cada cierto tiempo. Esos sellos se van perdiendo con el paso de los vehículos. Si eso no lo reparas, por ahí se va metiendo el agua, se va infiltrando, va lavando la subbase, que es la capa que está debajo de la capa base, te va afectando el suelo y te va causando entonces otros problemas. Sí, Edwin, eso a nivel general, ¿no? Quería aprovechar ahora que hiciste esta introducción interesante con relación al concreto y considerando que este programa, este webcast es para todo el mundo, aquí todo el mundo es idóneo, el contable, el profesor de educación física, el aseador, todo el mundo es idóneo aquí. Es importante, o me parece importante que, no sé si Martín o tú, Edwin, hagan el siguiente aporte. Nosotros sabemos que el concreto es un material ampliamente utilizado no solamente en pavimento, sino en estructura. Pero, ¿cómo llega el concreto a donde tiene que vaciarse? Es decir, todos conocemos que los concretos se fabrican en planta, pero estos tienen insumos, piedra y otros, ¿no? Entonces, para ver si pueden hacer una breve descripción de cómo llega el concreto a donde tengo que vaciar. Se lo dejo a mi amigo Martín. Dale, pues, perfecto. ¿Cómo llega el concreto donde lo tengo que tirar? Ok, mira, si estás en la ciudad, digo, para fabricar el concreto necesitas una planta de concreto, ¿verdad? Sí. Donde van a haber unos silos para el cemento y van a haber y te acopian todo lo que son los agregados pétreos. ¿Verdad? Entonces, el que opera la planta tiene que asegurarse de comprar agregados de buena calidad, pues, y cemento de buena calidad que cumpla con las especificaciones y la arena, porque básicamente es mezclar piedra, arena, cemento y usar un agua que si el agua es potable, entonces se supone que no está contaminada y con eso él se asegura que tiene los materiales, ¿verdad?
Y ese agregado, esa piedra, generalmente, ¿de dónde se obtiene? Ok, de las diferentes canteras que hay en la República de Panamá. Las piedras y la arena, por lo general, son de aquí de Panamá. Yo nunca he oído de nadie que importe piedra ni arena de Panamá, ¿verdad? ¿Y la arena es de dónde que se saca Y la la arena puede ser, a veces usan arena de mar y a veces usan arena continental, que son las que hay por allá en Buenaventura, por ahí, esa área de allá. Y la arena, la procedencia de la arena, ¿tiene algo que ver con la calidad o la resistencia del hormigón final? Bueno, mira, claro que sí, porque en el diseño, si tú usas la arena, no es cualquier arena que funciona. Hay una cosa que es bien importante, que es el módulo de fineza. Exacto. Y eso está especificado ahí. Y si tú cumples con el módulo de fineza, estás bien. Hay unas arenas que son demasiado delgaditas, que no te aportan y que tienen demasiado en el 200, en el MEX 200 y eso, bueno. Pero al final, tú preguntas de dónde sale el concreto. Pues entonces, si estás en la ciudad, usas alguna de las plantas que haya y están en Panamá y diferentes, pues Argo, está Cemex, está la gente de Hormigón Express, Concretex, hay varias gente que te pueden suplir. Pues. ¿Ok? De ahí entonces, si Edwin Hernández acaba de hablar, si es una cosa aquí en la ciudad, por lo general usan una formaleta. Si estarías haciendo la calle hacia el Puente Centenario, entonces a veces usan unos equipos que son formaletas autodeslizantes. Sí. Y que, bien. Si es con formaleta normal y corriente, por lo general te viene en una mezcladora, lo que llaman aquí en Panamá una tula, y te lo ofrece el mismo tipo. Así que tú pides tu concreto, especificas que quieres, por lo general es 650 flexión, lo que hablaba Edwin en antes. ¿Cuánto trae una tula? ¿Cuánto transporta una tula? Mira, por lo general te traen como, hablándote en metros cúbicos, en yarda, en metro cúbico puede ser como 6 metros cúbicos, 5 metros cúbicos. Supuestamente para llevar eso tiene que tener como 4 ejes, pero ya esos son otros 500 pesos. Pero tú por lo general pides lo máximo que quieres ahí, ¿verdad? Sí. Cuando vas a pavimentar con formaletas de autodeslizante, que es como si fuera la carretera hacia el Centenario, sí. A veces tienes una planta de concreto que es diferente a las otras. Una planta de concreto que tiene su propio mezclador. Sí. Y eso se lo tira a un camión volquete, que tiene que asegurarte que esté limpio, y tú llevas la mezcla en camión volquete y la riegas. Eso es un vaciado masivo, pues. Pero por lo general, eso es cuando hay un proyecto grande. Yo te diría que casi, yo no sé, el 80-90% de los trabajos se hacen con una mezcladora normal y corriente. Ok, bueno, entonces, yo me imagino que el concreto llega entonces a la obra y entonces lo tiro, ¿no? Pero lo tiras, después lo tallas. Exacto. Tiene que tener una talladora. Hay unas talladoras que son como una reglita y otras que son unos rolos deslizantes. O bien. Si es el autodeslizante, ella misma te lo deja puesto, ¿no? Lo que sigue supongo que sería el curado, pero antes de hablar del curado, yo quisiera preguntar, en el momento que yo tiro mi hormigón, ¿no? Para el pavimento, supongo que hay algunos controles de calidad. ¿Cuáles son los controles de calidad más usuales o lo que generalmente solicita el Ministerio de Obras Públicas? Lo más usual es el control de la temperatura de la mezcla. Porque si la temperatura, si el concreto te demora demasiado tiempo y no le has puesto retardantes o algunos aditivos para que te dure más, entonces hablan de lo que hablan vulgarmente es que el concreto se quemó. Eso. Entonces, con la temperatura, pues, es un buen indicativo y por lo general tienen un control de temperatura ahí en campo y lo tiran. Una de las ventajas del concreto es que no tienes que estar rolándolo encima y no necesitas gran cantidad de equipo. Más bien lo que necesitas es ver cómo puedes vaciar el concreto dentro de las formaletas que tienes. Tienes que usar unos vibradores manuales que te funcionan muy bien y bueno, y una cuadrilla bastante grande de gente para... pero Martín, o sea, en condiciones ideales eso sería lo que debe acontecer en campo, ¿no? Pero todos sabemos que en campo suceden cosas excepcionales, ¿no? Y me imagino que de X cantidad de camiones que te llegan, 1 o 2 puede que te lleguen, como se dice popularmente, quemados. ¿Qué pasa cuando un concreto te llega quemado? Cuando te llega quemado no tienes alternativa. Digo, tienes que desecharlo, no debes usarlo.
Y yo te diría que la gente es bastante consciente de eso y no lo hace. Ahora, si tú vas a vaciar en un lugar donde sabes que se te puede extender el vaciado, la cosa y todo, tú puedes hablar. Lo noble del concreto es que tú hablas con el fabricante y entonces existen algunos aditivos que le ponen que lo encarecen un poco más, pero bueno, pues te da más tiempo para poder trabajarlo, ¿no? Sin que se te suba la temperatura ahí. Pero yo, se sube la temperatura en realidad es la reacción del cemento que ya está fraguando, ¿no? ¿Qué tan lejos puede estar la planta donde se fabricó la mezcla del lugar donde tienes que vaciar? Mira, yo te diría, es más bien el tiempo. En tiempo. Es el tiempo porque digo, el tráfico también te afecta, ¿no? Tú puedes tener la planta a 1 kilómetro y si se dañó la tula y no camina, te llega caliente allá, ¿no? Pero por lo general, digo, un concreto normal, corrígeme Edwin, digo, puede tener como 2 o 3 horas para vaciar y si le metes algunos retardantes, 4 horas, 5 horas, normal. También le pueden echar hielo que te lo encarece un poco y entonces con el hielo lo que haces es que tú estás saliendo con una temperatura más baja y eso es como un retardante. En vez de meterle un retardante químico, le estás metiendo que el agua se la estás metiendo fría, pues tienes que descontar el agua del hielo. Tú tienes que decir, este hielo fueron 8 galones de hielo, bueno, quito 8 galones de agua, porque si no, entonces ahí es muy importante la relación agua-cemento, que debe andar, por lo general, debe andar como en 0.4, ¿verdad? Entonces, si le echas mucha agua, entonces él pierde resistencia y no te llega a la resistencia que están pidiendo, ¿no? De hecho, Martín y Juancho, tuve la oportunidad de trabajar con Martín, inclusive en la planta de concreto que se instaló para el acceso al Centenario. Y la respuesta a lo que tú acabas de preguntar, Juancho, sí, hay un tiempo determinado, pero eso es lo que termina definiendo si vale la pena, dependiendo del volumen que se va a utilizar en el proyecto y la distancia. Ahí es donde se determina si vale la pena poner una planta dedicada en el sitio o comprar el concreto desde una planta ya instalada como la de Argos, como la de Cemex, etc. Entonces, en el caso del acceso al Centenario, esto iba a ser un vaciado masivo en un punto que estaba muy lejos de una planta de concreto. Y como en este caso el concreto no iba en una tula, o sea, no iba mixeándose, no iba moviéndose a lo largo de todo el trayecto desde la planta hasta el sitio, sino que iba a estar en el volquete sin moverse, se hacía muy importante que la planta estuviera lo más cerca posible. Recuerdo perfectamente que en el tramo donde se trabajó, ese fue el acceso si no me equivoco, el que va del Rod Caru hasta el Puente Centenario, exacto. La planta se procuró colocar en un lugar equidistante, o sea, un lugar casi que en el medio de todo el trayecto para que no se corriera el riesgo de que tuviese un trayecto muy largo y como era un vaciado masivo, recuerdo perfectamente, eran vaciados en la madrugada, inclusive precisamente para aprovechar la temperatura de la hora y no vaciar en el día porque era muy caliente. La idea era vaciar antes del mediodía porque si no, entonces se iba a complicar todo el vaciado. Y lo que se procuraba era que no hubiera un bache entre la llegada del camión y el volteado del camión. Porque si en algún momento se paraba la pavimentadora, la cantidad de volquetes con la cantidad de concreto que llevaba cada uno era inmensa y ahí no tenías chance de meterle un retardante o de meterle hielo porque como no es un mixer, sino que estaba prácticamente dentro del volquete, perdías todo el concreto y eso era un riesgo muy grande. Pero eso, lo que tú preguntaste es lo que al final termina definiendo si se pone una planta dedicada o si se pone o si simplemente se compra el concreto desde la planta de transísmica, la planta de Balboa o donde estuvieran las plantas instaladas, ¿no? O sea, si estás construyendo una carretera como esta que se hizo para Calobébora, por ejemplo, ¿no? Que eso está lejos de todo, ahí tienes entonces que decidir, bueno, si quiero usar concreto, voy a tener que poner una planta allá, pues, lejos de la civilización, pero cerca de mi trabajo, o entonces construir con pavimento de asfalto. Claro, Juancho, por ejemplo, vamos a decir que lo que decía antes Eric, cuando trabajábamos nosotros los dos en CUSA, entonces, por ejemplo, en el Puente Centenario había volumen,
y había necesidad de que empezaras a pavimentar, necesitabas bastante volumen seguido, que no te parara. Entonces, si yo le pedía eso a una planta que ya está existente, número uno, no casi ninguna planta de concreto tiene su mezcladora, sino que lo que hacen es que es un batching plant que te pesa los materiales, se lo echa a lo que nosotros conocemos como una tula, un camión mezcladora, y el camión es el que lo revuelve. ¿Ok? En este caso, la planta que está operando Eric, la misma planta tiene que pesa y se lo echas a una mezcladora central que está ahí. Eso lo mezcla y entonces por eso es que lo puedes tirar en un volquete. Ya eso no tienes que mezclar, no tienes que seguirlo mezclando, ¿verdad? Entonces, Cusa en ese momento pues le convenía tener una planta y salimos y compramos una planta para ese proyecto y la pusimos ahí nuevecita. Si tuviera reparando y que losas en la tumba muerto, digo, yo no puedo operar eficientemente una planta de ese tamaño para reparar losas, entonces tú ahí sí vas y compras y digo, por lo general pues debes tener varios. Ese es el caso, por ejemplo, del proyecto de la transísmica. Correcto, son chiquitos y la cosa, entonces te tienes que poner de acuerdo con él, con los fabricantes de concreto, porque si hay un edificio que está tirando una losa, ese tipo se quiere llevar todo el concreto y tú también, así que tienes que programarlo un par de días antes para tener los cupos y la pendeja. Mira, otro dato, Juancho. Yo trabajé un tiempo con Cemex y en algún momento a mí me tocó ver la planta de agua dulce, la planta de concreto de agua dulce. Era un batching plant, como dice Martín. Y nosotros despachábamos desde ahí hasta Azuero. O sea, para que veas cuál puede ser la distancia que hay entre el sitio de la distribución del cemento y la arena y los agregados hacia la tula y desde ahí hasta el lugar del vaciado. Todo al final se puede resolver con aditivos, como dijo Martín, con hielo, inclusive con la velocidad del mixer. O sea, de repente cuando el mixer sale va lento. A medida que se va acercando empieza a acelerar y va mezclando más rápido. Entonces, es un tema, inclusive es un tema que tiene algo de química de por medio, porque obviamente es la reacción del cemento con el agua y todos los agregados que son los que terminan convirtiendo todo en concreto. Pero es un tema que inclusive se toma en cuenta a la hora de diseñar las mezclas. Muy interesante es ver la perspectiva de la gente de las concreteras, o sea, llámese Argos, llámese Cemex o cualquiera de estas. Ellos tienen un departamento de calidad que se encarga de diseñar las mezclas dependiendo de parámetros como el que tú acabas de mencionar. Además de la resistencia, además del slump, ¿no? de la manejabilidad del concreto, también está el tema de la distancia. Bueno, si de repente el punto de vaciado es muy lejano, entonces hay que considerar de repente meterle cierto porcentaje de aditivo, hay que meterle hielo, hay que disminuir el agua. O sea, todo al final es un tema de diseño también que va muy, muy involucrado en esto. Y ojo, esto no solamente se refiere a temas, obviamente estamos hablando hoy de pavimentos, pero esto también se ve en los temas de los edificios. Porque cuando tú estás vaciando un edificio y no tienes una bomba, sino que tienes un balde y el edificio tiene, ¿qué te digo yo?, más de 50 pisos, de aquí a que termine de llegar el concreto a la losa, a la última losa, es un tema de tiempo. Y obviamente por cada bachada que tú le echas al balde, no es que tú tiras toda la tula de un solo tiro, sino que tienes que tirarla de a poquito. Y obviamente hay que procurar que el concreto se preserve y no se queme, para que pueda tener la resistencia y se pueda manejar ahí arriba, ¿no? O sea que es un tema de diseño también, muy importante. Tú sabes, Eric, que yo quería preguntarle a Edwin lo siguiente. Pero no hemos acabado de construir, todavía no hemos acabado de construirlo. Pusimos la formaleta. Vamos a concentrarnos en el que usa formaleta. Porque la formaleta te traen el concreto, lo vacías, lo extiendes y lo pones plano, ¿verdad? Después de eso, entonces le tienes que tirar un aditivo Curacil porque tú es como, le pones como un film arriba o le pones algo para que el agua no se evapore. Pues. Entonces, por lo general, le tiran un aditivo ahí arriba que a veces le ponen color para saber que de verdad lo pusiste por todos lados. En realidad, antes de eso me faltó el rayado, ¿no? Porque aquí en Panamá te piden que rayes el concreto. Así que vienen, lo rayan, le ponen el aditivo y apenas el concreto ya se haya endurecido, tienes que venir a hacer las juntas. Exacto. Lo que hablaba Edwin en antes de que tú pones unas dovelas
donde van las juntas, eso por lo general es como cada 5 metros hay que ver el diseño que hayan hecho. Entonces, apenas tú puedes hacer eso, tú tienes que hacer la junta porque si no el concreto se va a rajar en algún lado. Al día siguiente tienes que regresar y revisar que donde tú pusiste la junta, cuando tú ves el pavimento de lado, tú tienes que haber visto que él haya rajado hasta abajo. Si él no rajó hasta abajo, significa que la junta no la hiciste a la profundidad correcta, pero tú sí quieres que cada losa haya rajado donde tú le hayas puesto la junta. Y entonces ya con eso te queda tu concreto. Supuestamente como a los 28 días es que él desarrolla la resistencia completa y no deberías estar transitando sobre el concreto hasta que tengas esa. Pues a veces te dicen, hay una tablita por ahí que a la semana desarrolló el 70%, a las 2 semanas un poquito más y por lo general se van. Entonces, en el momento que tú estás vaciando, por lo general sacan lo que hablaba Edwin antes de la vigueta, una vigueta de prueba. Entonces ellos agarran a los 7 días y rompen la vigueta afuera y se dan cuenta cuál es la resistencia y en base a eso tú dices, bueno, sí conseguí el concreto tal como supuestamente me lo vendieron. Y entonces ya, tú te fijas ahí con lo de la tablita, si en ese momento estás arriba del 70% de lo que fuera en ese día, entonces tú sabes que ese concreto te está funcionando. Déjame hacer una preguntita, que es como un paso un poquito más fundamental que esto, pero creo que es necesario evacuarla. Martín, del punto de vista de contratista, o sea, si tú estás actuando como contratista, normalmente tú no eres el que va a escoger si el pavimento es de asfalto o es de concreto. O sea, correcto. Eso es información que ya te van a haber dado en la licitación o en el diseño de tu cliente, etcétera. Ok, digamos una cosa, Juancho. Estamos hablando de carreteras, ¿verdad? Y las carreteras, el MOB debe tener como más del 97% de las carreteras que se hacen en Panamá, porque si tú te pones a ver que las calles que están en una barriada, eso cuando lo sumas a la red vial de 15,000 kilómetros, que va, eso ni cuenta, ¿me explico? Pero cuando entonces, es un cliente privado, ellos te dicen. Cuando es un cliente privado y el tipo te viene en asfalto y tú la quieres cambiar con concreto y te quieres echar la responsabilidad encima, por lo general tú negocias con el tipo y le dices, mira, yo por ejemplo, mi empresa es más que todo en asfalto, pero yo no es que estoy ciego con el asfalto y el concreto. Así como estamos hablando ahora de lo que se necesita para construir el concreto, no hablamos la vez pasada de lo que se necesitaba para el asfalto, porque no tuvimos tiempo, pero tiene que tener una rola que es lisa, después tiene que tener una rola que es neumática y tiene que tener una barredora, una distribuidora de asfalto. Cuando tú vas a tirar asfalto, necesitas mucho más equipo de lo que necesitas cuando vas a tirar concreto. Entonces, si yo fuera a hacer una cosa que es demasiado chiquita, imagínate tú, cuando yo tengo que movilizar todas estas cosas para allá y una la llevo en la cama baja y la cosa, son costos adicionales que te lo pone tan cerquita al concreto que tú dices que, hey, brother, a la larga tú sabes, hey, tíralo de concreto y vamos para adelante, es hasta más fácil, ¿me explico? Porque también lo otro que te pasa con el asfalto es que si es un pavimento en un estacionamiento que es medio chico y tiene esquinas para aquí, esquinas para allá, meterte a rolar en una esquinita es un lío. Entonces, todo depende de eso. Pues contestando a tu pregunta, en los privados tú sí tienes la opción de cambiar un poquito el pavimento y en lo del MOB, por lo general, el MOB decide qué es lo que quiere hacer. Ahora, por lo general, el MOB sabe que cuando va a hacerlo en asfalto es una inversión un poco más barata que la otra. Y como yo te dije la vez pasada, yo pienso que los dos pavimentos funcionan. Los dos sistemas funcionan, tanto el de concreto como el de asfalto. El del concreto tiene un costo inicial un poco más alto y por lo general el MOB se va con el asfalto. La principal ventaja del asfalto sobre el otro, yo te diría que es lo que mencioné la vez pasada, de que cuando tú vas en la carretera de asfalto es mucho más silencioso porque al final, ¿quién es el cliente? El usuario, el que va en su carro que se está moviendo de un lado al otro. Tú te puedes dar cuenta que la autopista de Arraiján a Chorrera
ahora que la pavimentaron en asfalto y que la acaban de volver a repavimentar, tú te montas ahí y eso está silencioso, eso está riquísimo de manejar. Y cuando tú vas en una carretera así que es de concreto, nunca alcanzas lo que alcanzas acá, pues. La del Centenario yo quedé súper bien impresionado porque ahora lo que dijo Edwin de que recientemente hicieron un mantenimiento, le metieron unas dovelas y eso, quedó bastante lisa ahora que lo arreglaron hace como 1 año y pico, pero nunca llega al confort que tienes con la de asfalto. Ahora, otro detalle, Martín, está el tema del mantenimiento. Me parece que el mantenimiento en asfalto es mucho más económico que en concreto, ¿no? Porque en concreto tienes que picar la losa, tienes que reparar, o sea, tienes que reemplazar toda la base para entonces luego tirar el concreto. Obviamente tirar el concreto requiere más tiempo para que, bueno, para que frague, sí, para que frague la cosa. Salvo que le pongan un aditivo, un acelerante, lo que fuera, pero obviamente lo encarece. Pero lo chévere del asfalto es que si hay un hueco y la gente sale y se queja y cierra calle y me hace más de 3 bullas aquí, el tipo tú lo puedes maquillar rápido. Sí, con el asfalto tú llegas con el camioncito ahí, tiras el asfalto ahí rapidito. Lo maquillas rapidísimo. Para adelante, Eric, todo el mundo feliz, ¿no? Recuerda que uno de nuestros amigos proveedores de materiales geosintéticos tiene una cuestión que se llama asfalto en frío. Ajá. O sea, tú compras una bolsa, cierto, la abres y simplemente tiras ese polvo negro en el hueco, lo compactas y ya listo, eso es asfalto. Claro. Ese producto es lo que yo hago en la empresa de nosotros. Lo único que ellos lo tienen en un potecito de 5 galones. Yo te vendo la mezcla, la tapa así. Por ejemplo, la calle de Contadora. La calle de Contadora, ¿cómo se fue? Con una mezcla de asfalto en frío. La montábamos en una bacha aquí en Juan Díaz. Se iba hasta Contadora. La tenían allá y la esparcimos, pues. ¿Me explico? Bueno, ahí tienes un buen ejemplo, Martín, de que imagínate haber reparado eso en concreto. Hubiese sido muy complicado. Sí, hubiera sido más complicado. Ahora, Eric, mira, toda esta conversa, la verdad que lo pone a uno a pensar bastante. Cuando Edwin nos presentó la vez pasada cómo es el diseño, ¿se acuerdan de que él ponía de que el asfalto es una carpeta así chiquita arriba y la base es más grande? Y te decía, bueno, es que la carpeta asfáltica te está aportando poco en el sustento. El sustento te lo estás consiguiendo con la base, ¿ok? Pero cuando te ibas a diseñar concreto, te decía, bueno, yo pongo una losa de concreto de 15 centímetros, 20 centímetros, y eso aporta bastante al sustento. Y puedo tener una base más chica abajo. Entonces, la diferencia de la cosa que es que si la base de abajo falla, eventualmente van a fallar tanto la de asfalto como la de concreto, ¿verdad? La única cosa que pasa es que la de asfalto falla más rápido que la de concreto, porque no tiene la capacidad de sustentar lo que va arriba. Entonces, cada vez que la base te falla abajo, primeramente la carpeta, ella va a ser flexible, porque estamos hablando que es flexible. Ella baja, sube, baja, sube, baja, sube. Pero llega un momento en que esto llegó a su límite y se empieza a desbaratar. Esa es por fatiga, ¿no, Edwin? Por fatiga, correcto, por fatiga. Entonces tú primero ves como un huequito, se empieza a soltar una piedra y de repente exponencialmente se desbarata rapidísimo. Entonces, si la base te falla en la de concreto queda ahí y aunque esté medio hueco abajo, la losa está completa, ¿no? Y la losa sube y baja, pero eventualmente llega un momento en que se raja la losa. Por ejemplo, yo una vez estaba en la avenida Balboa antes que hicieran la cinta costera y había un hueco de concreto chiquito y cuando rompimos era un hueco enorme porque estábamos al lado de una caja pluvial por donde se había escapado todo el material, toda la tierra que estaba abajo se había metido a la caja porque la caja estaba rajada. Y cada vez que subía la marea y bajaba, se llevaba a la tierra. Y entonces cuando abrimos eso ahí, había un hueco ahí que cabía un carro ahí adentro. Increíble. Eso también pasó en la carretera transísmica, también pasaba eso cuando tú tenías como un cajón. Los gringos construyeron la carretera esa con unos culverts que son como de metal. Esa vaina la pusieron como en la Segunda Guerra Mundial y entonces
ya eventualmente, pues, y que en el año 1995 habían pasado 40 años, eso se había oxidado, había lugares donde habían fugas y la tierra se iba por ahí. No sé si tú recuerdas eso, Edwin, que llegó un momento en que la transísmica quedó parada porque cuando nos dimos cuenta ahí arriba que abrimos, había un hueco enorme, era como una pirámide así. Que Sí, se va, pues, de entonces, hecho, no sé si recuerdan el estacionamiento de la metro ahí en Altos de Panamá. correcto, Sí. que se Correcto. cayó un camión. Se fue enterecito, se lo Se fue tragó. enterecito. Entonces ahí tú lo que tienes es que la losa de concreto estaba ahí como medio que, tú sabes, aguantando la cosa. Como Pero como una galleta de sal, básicamente. Algo así. eventualmente se va así. Entonces, digo, la diferencia entre el concreto y el asfalto es esa, porque el asfalto te falla más rápido por eso, pero el concreto como que te lo aguanta. Pero tú ves las calles de concreto cuando se rompen y se rajan todas, se van al diablo, ¿no? Por ejemplo, lo que hablaba Edwin de la carretera al Centenario, de alguna manera la base cedió y entonces habían, ponte que 2 losas, y entonces una losa baja y la otra losa sube, baja, sube, baja, sube. Y lo que dice Edwin es que si hubieran tenido una conexión aquí de un dowel de acero, entonces se hubiera comportado como una sola cosa, pues. Entonces Sí. no sentiría eso. Pero en realidad la base te está fallando, Edwin, ahí un poco, ¿no? Porque se está hundiendo. No sé si tú piensas lo mismo, Edwin, ahí. Se nos fue Edwin. Se nos fue Edwin. Ok. Sí, se nos... Sí. Bueno, yo en verdad pienso que ese hecho de fabricar el hormigón para el tema de pavimento, entre otras cosas, colocar el pavimento en lugares apartados, como en la comarca o en un lugar de difícil acceso, ya hace pensar mucho si me voy con un material u otro, ¿no? ¿Ya volvió Edwin? Sí. Ya regresó. Ok. Ahí. Ya. Mira, Sí, perdón, que tuve un tema aquí con el internet. ok. Para variar en estos días. Sí, sí, sí. Bien, tú sabes que yo te iba a preguntar o les iba a preguntar algo. Mira, ya hemos hablado bastante del concreto, pero ¿qué hace diferente el concreto estructural del que yo tiro en pavimento? ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? Bueno, el que usamos aquí en Panamá básicamente es plain concrete, ¿no? Que es concreto sin refuerzo, donde el concreto trabaja a flexión, básicamente. Sigue siendo un pavimento rígido, es una losa rígida, es una losa aislada prácticamente del resto, salvo las conexiones que puedan haber con dovelas, pero el concreto resiste la flexión por sí solo, sin apoyo de acero de refuerzo. Entonces, es especificado para flexión, como mencioné al principio, que a diferencia del concreto estructural en edificios que se especifica para compresión, es especificado a flexión. Lo que ese concreto no va a poder soportar, por ejemplo, es que existan hundimientos, como los que mencionaba Martín, que tú te encuentres con obras de drenaje que han fallado debajo de la carretera, entonces esa losa te va a fallar, se va a partir, porque no tiene al final resistencia verdaderamente a cortantes, salvo la que le pone el propio concreto, entonces se va a hundir, va a fallar. Que un pavimento flexible, el pavimento flexible se pudiera moldar a esos hundimientos que se dan. Ahora, tampoco es una garantía. Esa es la diferencia fundamental. El otro tema es que puedes tener situaciones como, por ejemplo, se dio en el proyecto de la transísmica, la rehabilitación de la transísmica que ejecuta el MOP a través de constructora MECO, que el año pasado se reventaron unas tuberías por ahí, por donde se reventó la tubería el fin de semana, y el agua empezó a correr por debajo de la losa, lavó la capa base y se fracturaron las losas. Pavimento que tenía 2 meses de haberse vaciado. ¿Okay? Entonces, eso el pavimento concreto no te lo va a resistir. O sea, al final se lavó la capa base y simplemente se fracturaron todas las losas. Entonces, puedes tener desnivelación de losas. Por ejemplo, hace un par de años, como les mencioné la vez pasada, se trató de nivelar losas inyectando una lechada por debajo de las mismas y al final no tenías control de la cantidad de lechada que estabas colocando
pero es que debajo de las losas no había nada. Habían huecos. Entonces, esas son, vamos a decir, las desventajas principales. Pero si tú puedes garantizar una base uniforme con un buen soporte, tú no deberías tener mayor problema con el pavimento de concreto. Claro, existen espesores mínimos y en la figura esa que mostraba anteriormente, teníamos el caso de que en la carpeta asfáltica, por ejemplo, tú tenías un espesor de 5 centímetros, 10 centímetros, que podía darte una vida útil de 10 a 12 años, obviamente con su mantenimiento. Eso mínimo de 20 centímetros, que puede tener una vida útil de 20 años con su mantenimiento, pero lo mínimo que tenés que colocar son 20 centímetros por temas de normativa y de especificación. Así que todos esos parámetros entran también en la jugada. Ahora, al final, si se dan cuenta, todo depende de la base que tengas abajo. La base que tienes abajo tiene que funcionar, tanto para el asfalto como para el concreto. Lo que yo le decía antes era que en el asfalto se nota mucho más rápido cuando la base falla, porque viene eso de la fatiga y se desbarata la carpeta y lo ves más rápido. En el concreto como que se atrasa un poco más, pero eventualmente va a fallar también, pues. Ahora, cuando tienes que reponer la carpeta asfáltica, te cuesta menos que cuando tienes que reponer la losa de concreto. Digo, al final siempre el costo inicial de la reparación es lo mismo, ¿no? Yo tenía por aquí que Juancho la vez pasada, no me acuerdo si esto fue dentro, Juancho, dentro del que tú habías puesto como cuáles eran las preguntas, que lo que la gente podía esperar del seminario pues, y entonces tú tenías una de que ¿por qué el asfalto pareciera no durar? ¿Te acuerdas de esa pregunta, Juancho? No, Entonces, no me acuerdo de la lista de preguntas, pero o por WhatsApp o por algún lado. Entonces, pero sí, pues esa es una pregunta común que lo vemos en todas las redes, ¿no? ¿Por qué el asfalto pareciera no durar? Es como una percepción general. Una percepción general. Entonces, la respuesta que yo te tengo ahí es que por lo general las fallas son por fallas en la base o en el sustento del pavimento abajo. Esas son la mayoría. Ahora, también puede ser que el asfalto, la mezcla asfáltica tenga algún problema, pero si solamente la base asfáltica tiene un problema, se te forma un problema superficial, un huequito ahí en los 5 centímetros o 7 centímetros del asfalto, que ojalá todas fueran eso. Tú sencillamente vienes con una cortadora, lo cortas para hacerlo un cuadrito bonito, le pones más mezcla y se arregló. Pero yo te diría que el 90% de los problemas son de base. Entonces tú tienes que venir, cortar el asfalto, sacar la base, ver por qué la base falló. La mayoría de las veces es que o algún drenaje está tapado por ahí y el agua se le mete a la base y te la debilita, o hay una tubería del MOP, del Lidán que está dañada y está tirando agua permanentemente. Eso es malísimo para eso. O que tienes el drenaje que está tapado allá al final, tan fácil como que hay una cuneta que es básicamente una cuneta pavimentada que debería estar llevando el agua a algún lado. Hubo un derrumbe y se tragó ahí y el agua se queda, pues, y se te infiltra de abajo y te desbarata, ¿no? Si me permites, Martín, hay un muy buen ejemplo de lo que está mencionando Martín, y esto va muy ligado a lo que mencionó Edwin en el primer webinar que hicimos. El peor enemigo de un pavimento, ya sea de asfalto o de concreto, sin duda es el agua. Y un buen ejemplo es acá en San Francisco, Juancho, tú que eres vecino acá del área, acá en San Francisco, en la esquina donde está Cosmopolitan Towers, ahí había un gravísimo problema en el pavimento, era asfalto. Perdón, sigue siendo asfalto, pero había una cantidad, o sea, parecía la luna eso. Pero ¿cuál era el tema ahí? O sea, no había otro error, no había otro problema más que el drenaje del edificio del Cosmopolitan Towers. Todas las aguas pluviales o todas las aguas que recogía el techo, la vaina. Sí, todo salía por o sea, bajaba desde allá arriba y salía por el cordón del pavimento y se regaba completamente en el asfalto que estaba ahí en la esquina. Y eso por años y por años y por años y por años. Y al final, obviamente, no estamos hablando ni siquiera de la base, o sea, la parte superficial. Y después, obviamente, cuando empezó a percolar toda esa agua sobre la base,
afectó todo el pavimento, prácticamente toda la cuadra, o sea, el cuadro entero entre las cuatro, entre la intersección, ese cuadro completo tuvieron que reponerlo completamente. Y ahí le hicieron un arreglo, a un emparapeto le hicieron al edificio que aparentemente ya las aguas pluviales no caen directamente sobre el pavimento, sino que caen sobre una caja pluvial. Habrá que ver, no he vuelto a verlo, pero ese es el ejemplo perfecto de lo que acaba de decir Martín, porque yo vivía todo el pavimento se mojaba con esa agua pluvial ahí, ¿no? Yo vivía en un edificio ahí en la avenida Balboa en que exactamente en la entrada del edificio el MOP iba, cambiaba el asfalto al mes, estaba como desintegrado. Entonces cuando yo me di cuenta del mismo edificio, donde lavaban los trapeadores y la vaina y querosín y toda esa vaina, caía directamente ahí entre el cordón cuneta y el pavimento y lo iba desbaratando, ¿me explico? Hasta que hablé con la administradora y le dije, mira, eso que estamos haciendo es ilegal, tú no puedes estar vertiendo el agua ahí, eso tú tienes que agarrar y meterlo al sistema sanitario y mandarlo por allá por otro lado. No debería por ahí, Martín, por ahí más adelante en la intersección es donde tenían que hacer el cruce del drenaje por el Miramar para descargar las aguas. Exacto, por ahí mismo, por ahí cerca. Martín, no sé si estás familiarizado con las calles del Valle de Antón. Es una que mencionan, en Twitter las mencionan a cada rato porque está bastante, sobre todo la calle principal, está bastante como la superficie lunar. Sí, esa está buena, esa está buena. ¿Cuáles son los mecanismos que están evidenciándose ahí, pues? ¿Qué es lo que pasa con la calle del Valle? Mira, el Valle conozco porque tengo casa allá hace más de 20 años y mi suegro y la cosa y todo. Fui hace como un mes y sí, están súper desbaratadas, Mira, aparte de lo que pasa en el Valle, es que la calle principal, Juancho, calle principal, digamos, en el Valle hay una tosca que es buenísima, que a veces la gente lo usa y que tapa con la piedra y construyen las paredes y la vaina. Entonces, esa tosca es súper buena. Entonces, las calles del Valle por lo general, no le han puesto capa base abajo, sino que están construidas sobre eso de ahí. Y entonces le falta base abajo sustento y por ahí están metiendo buses, todo lo demás. Ahí se ve clarito, Martín, ¿no? En este momento, lo que le ha pasado es que en el Valle la ATP, lo de turismo, mandaron a hacer un poco de todo eso que tú me estás enseñando ahí, que mandaron a construir los cordón cuneta que no existían, pusieron unos estacionamientos nuevos, hicieron la ciclovía, la cosa y todo lo demás. Cuando hicieron eso, desbarataron un poco la calle y la verdad es que hay que rehacerla de nuevo y hay que ponerle la capa base. Si tú haces sondeos ahí en esa calle, te aseguro que no cumple con lo que necesita una calle. Pues entonces, lo que han estado haciendo en el Valle de toda la vida es empalchándola y eso es lo que ha pasado ahí básicamente, ¿no? Bueno, ahora, y ahí es donde se genera la percepción errada de que es el asfalto el culpable del asunto, pero no es el asfalto. Es el diseño. Es la base. O sea, cuando vinieron ahí la primera vez que le metieron carpeta asfáltico a eso fue como en el 95, que fue Diego Pardo y le metió carpeta asfáltica y yo creo que se la metió sobre lo existente, me explico, parcharon un poquito lo que estaba y le tiraron encima. Cuando tú tienes poco volumen, debería funcionarte la cosa. Ahora, gran parte de lo... Otra pregunta que tú tenías ahí, Juancho, era ¿por qué huecos en la calle en general? ¿Por qué se deterioran tanto las calles? Mira, yo te diría que básicamente es que no se le hace mantenimiento. Es como las leyes existen. ¿Okay? En el MOP hay un manual de mantenimiento preventivo. Y en el MOP hay un manual de mantenimiento correctivo. Si tú te los lees, así como te diría, las leyes existen, pues. Te dice, cortar la hierba. Bueno, esta actividad se debe hacer cada 3 meses. Tú, en el verano no la haces tanto, pero en el invierno más. Limpiar las cunetas. Esta actividad consiste en esto y esto. Entonces, los manuales existen. Lo que pasa es que no se hace. Entonces, cuando el MOP saca, lo que yo les decía la vez pasada, saca una licitación de mantenimiento preventivo y correctivo de una carretera. El MOP dice, bueno, es un precio global, voy a pagar, tú licitas y bueno, te pago $100,000 al mes.
Entonces, funciona de que te voy a dar $100,000, pero te voy a penalizar si no haces. Entonces, el contratista sale a tratar de no hacer nada, porque así tú maximizas tu cosa y que la cuenta no te descuente en nada. Esa es la mentalidad. Si el MOB cambiara la mentalidad y dice, yo voy a pagar por lo que realmente ejecutó el contratista, entonces el contratista tiene el incentivo de que, hey, si yo me quedo quieto y no hago nada, no voy a cobrar nada al final del mes. Entonces el contratista está correteando al inspector, brother, ven que quiero limpiar las cunetas. Yo quiero limpiar las cunetas porque quiero que me pagues al final del mes por limpiarlas, ¿me explico? Ven que quiero arreglar este drenaje aquí que está dañado. Ven que quiero este hueco que está aquí, quiero abrirlo y quiero ver si es la base o qué es lo que está dañado ahí abajo, porque me vas a pagar sobre lo que realmente ejecuté, pues. Mientras que en el otro yo estoy tratando de hacer lo que menos pueda posible. Entonces yo te diría que, digo, yo soy bastante práctico y hablo así medio a calzón quitado, pero yo creo que parte es la mentalidad del MOB que tiene que cambiar su manera de hacer mantenimiento. O sea que los incentivos están mal alineados con la meta que se persigue, básicamente. Así mismo, digo, Juancho, todo el mundo que es contratista para hacer plata, la gente no quiere. Entonces, hasta que el MOB no te paga, se demora un año en procesarte una cuenta, tú dices, puta, y este man no me ha pagado, la vaina tengo que hacer lo menos que pueda porque si no voy a quebrar. Digo, yo creo que si el MOB alineara eso hacia allá, y hubiera mantenimiento preventivo, créeme que la cosa funciona, ¿no? Mira, tú tienes ahí, ahora que Martín menciona el tema de los mantenimientos, tienes lo del inventario vial y lo del mantenimiento. El inventario para poder identificar cuál es el estado de las vías de forma recurrente para poder anticiparse con los mantenimientos preventivos y donde haya que hacer mantenimiento correctivo, por alguna razón hacerlo. Pero llegaría un momento del ciclo, de todo el proceso, donde tendría básicamente mantenimientos preventivos porque no tendrías que corregir nada porque ya te has anticipado. Claro. Y con eso estructuras obviamente un presupuesto de funcionamiento y dices, mira, yo me voy a dedicar en estos meses a cortar la hierba, la carretera panamericana, a limpiar los drenajes, segmentado a nivel nacional. Luego te vas, bueno, voy a limpiar alcantarillas de cajón y demás. Bueno, voy a repasar sellos de juntas, de losas de concreto en este sector. Y con eso inclusive podría generar oportunidades de trabajo para muchas empresas locales y para personal local sectorizado a nivel nacional con una estrategia bien planificada. Pero necesitas partir un inventario y entrar con el tema del mantenimiento. Claro. Y lo mismo te pasa con todos los elementos de la red vial. Estamos hablando de señalización, estamos hablando de puentes, estamos hablando de semáforos, estamos hablando de todo. Porque al final reaccionamos cuando las cosas fallan. O sea, se cayó un letrero, ocurrió un accidente, entonces vemos, bueno, estaba bien señalizado. No, tienes que hacerlo previamente. Un pequeño bache con el pasar del tiempo de los vehículos, se mete el agua, se llena, se te va a hacer más grande, entonces la reparación se te vuelve hasta más costosa. Y movilizar personal para hacer reparaciones muy específicas, inclusive para el Estado, no es conveniente. Deberán ser más prácticos, no que al final la gente se queja. Ahora con las redes sociales la gente reporta las fotografías de los daños, porque los ciudadanos nos hemos convertido en unos inspectores y decimos, hay un bache en tal lado, tal pavimento está agrietado, aquí se flatean la gente las llantas con bastante frecuencia y de repente ahí como que van reaccionando las entidades que les toca hacer eso, pero cuando vas al detalle, todo eso con inspecciones previas se puede evitar. Entonces no tendría que hacer shows en las redes sociales con respecto a un bache, sino que simplemente en base a un programa rutinario o un programa preventivo vas resolviendo las cosas. Es seguir la receta de los manuales de mantenimiento que tiene el MOB. Ya eso existe. Sí. Tú sigues esa receta. Eso existe. Y arreglas a tiempo, te sale más barato y no tienes que rehacer la calle. Pero aquí en Panamá lo que hacemos es de que invierten en una calle nueva, no le dan mantenimiento por 10 años, a los 10 años regresa y casi que tiene que hacer la mitad de la calle nueva y te sale más caro que si hubieras hecho un mantenimiento preventivo. Si a ti te sale un huequito del asfalto, eso es como si tú estuvieras enfermo y te empieza a dar un resfriado y si lo atacas enseguida no te va a dar neumonía, ¿no? Esto es acá igualito. Si salió un huequito
y tú te das cuenta y de repente abres ahí abajo y hay una tubería rota de agua y tú la arreglas a tiempo, salvaste 4 losas de concreto, porque aquí lo que hacemos es que lo dejamos ahí hasta que desbarate la calle, entonces vienen a arrasar la calle nueva, ¿no? Oye, Martín, ¿y tú has visto el equipo este nuevo que compró el MOB para reparar los huecos de asfalto? Claro, uno dice que Durapatcher. Sí, yo le ¿Qué vendo, tal? yo le vendo la emulsión para que lo metan, ¿no? Entonces, el año pasado dejaron de comprar, me gané la licitación para darle la emulsión Laina. Dejaron de comprar, entonces voy allá, no es que la máquina se dañó. Entonces quería que yo se arreglara, que estaba como 30,000 palos, y yo, puta, así tampoco es la vaina, ¿me explico? Pero si te fijas, mira, un caso, por ejemplo, bueno, Martín le tocó vivir cuando empezamos a ver temas en Concusa en el 2001, fue el de la carretera de Mariato, Quebro, Arena, Flores. Correcto. 110 kilómetros. En ese momento, CUSA tenía un contrato para rehabilitar esa carretera. Correcto. Más o menos 110 kilómetros, aparte de unos trabajos que tenían que hacer con unos puentes y demás. Del 2003 que se terminó, después, como a los 8 años, se hizo un maquillaje y demás, y ahora, el año pasado, el MOB tuvo que licitar la rehabilitación de la carretera por 78 millones y acaban de empezar, y prácticamente tienen que recoger todo el asfalto, parte de la capa base, para entonces pavimentar de nuevo. Sí, esperas a que se desbarate, sí. Entonces, espérate que se desbaratara. Pero fíjate que a través de la conversación con el ingeniero Dumanois y además las conversaciones que hemos tenido con Edwin, sabemos que hay por lo menos como 3 instancias de proyectos de inventario de red vial nacional que se han llevado a cabo. Sí. Sin embargo, notamos que, bueno, al igual que una calle que construyes y no le das mantenimiento y se destruye, haces un contrato de inventario de la red vial y luego la información se pierde o no se usa, etcétera, y entonces queda en nada nuevamente. O sea, porque la información solamente sirve si se puede hacer uso oportuno de ella. Si tú tuvieras en tus manos el resultado del inventario de la red vial de 1993 ahorita mismo, bueno, digo, de algo un poquito te sirve, pero no te sirve realmente como una información fresca que llegó. Entonces, lo que tú quisieras es hacer inventario de la red vial y que se siga alimentando con futuros inventarios, pero que la información esté disponible para todos los jugadores que tienen que hacer uso de ella. Digo, lo más sabroso de eso, Juancho, es que ni siquiera el MOB tiene que actualizarlo. Porque cada quien, o sea, si yo soy un contratista o yo soy el promotor de una obra privada, digamos que Eric Martínez va a hacer una barriada, pues, y yo voy y someto unos planos. Esos planos simplemente los presento en digital, como en efecto se hace hoy en día. Lo presentas en digital y ellos simplemente lo absorben y lo incorporan a su inventario de red vial. O sea, ellos ni siquiera tienen que hacer el inventario. Claro, tienen que empezar de cero, obviamente tienen que empezar con un inventario general de lo existente, pero de aquí en adelante simplemente, bueno, tráeme el plano, ya sea una obra pública o privada, me traes el plano y yo simplemente lo incorporo a la red, al inventario y listo, ¿no? Eric, y el momento en que la incorporas a la red es en el momento en que te hicieron el traspaso a ti, que lo tiene el mismo MOB. Exacto. Yo correcto. Barriada, la tengo que mantener por 2 años o 3 años, no me acuerdo, y entonces le hace el traspaso al MOB. Y el MOB va, inspecciona, y si tiene que arreglar algo, lo arregla, y entonces te dice, ven, pues la estoy incorporando a la red, y de aquí para adelante es mía. En ese momento la pueden meter a la red. Ahora, esto no es solo saber cuántos kilómetros de carretera hay, sino que ahí mismo tiene que salir un plan de mantenimiento, porque si yo hago el diagnóstico hoy de que esta carretera está buena, son 10 kilómetros, dentro de 9 meses puede ser que te desbarataba. Tengo que salir y tratar de poner un mantenimiento ahí de eso. Y yo pienso que lo que dice Edwin es verdad. En vez de decir, mira, tiene que ser una compañía que haya hecho no sé qué cuántos kilómetros. No, no, esto hay que hacerlo para gente local que está por ahí cerca, porque si no vienen estas grandes compañías y lo que hacen es que para cortar la hierba contratan a fulanito tal que vive por ahí cerca, le dan un subcontrato y el tipo cobra 100 y le paga 10 al otro, ¿me explico? Y entonces, claro, eso incentivar a compañías chicas que estén locales en el área, le está dando trabajo a la gente y va, ¿no? A veces hay cosas como que uno cuando está joven que no la entiende,
pero por ejemplo, decían que en la época de Torrijos, que Torrijos no le gustaba que usaran muchas máquinas para cortar la hierba, la maleza en las carreteras, porque él decía, prefiero pagarle a alguien que venga con un machete y le da. Hoy en día el machete es la huira. Pero digo, si tú te pones a pensar, si tú compras una retroexcavadora que viene con el aparato ese que para cortar la hierba y la vaina, que el otro día lo vi en la carretera del Puente de las Américas a Raiján, eso por lo general dura como 6 meses hasta que se daña el motor hidráulico, la vaina, la pendejada. Pero en vez de gastarte la plata en el tractor, en la cosa esa, hey, tú le das a la gente que va con la huira y estás dando trabajo, que al final es lo que se necesita, ¿no? Lo que hablamos acá, que si todo el mundo compra en Amazon, después te quejas que vas a Panafoto y no tiene nada. Pues. Así es. Tratar de consumir lo local, ¿no? Con eso déjame tocar el punto un momento de los requisitos que ponen en las licitaciones, porque es un punto que vemos en paralelo aquí y en muchas otras licitaciones, ¿no? Donde se exige que el contratista tenga X experiencia, a veces es una experiencia exorbitante que piden, ¿no? Y que queda obvio como que están persiguiendo otro propósito, ¿no? Están haciendo algún tipo de filtro porque quieren apuntar la licitación en cierta dirección. Pero fuera de eso, okay, cuando tú pides que el contratista tenga X experiencia, okay, estás usando el hecho de la experiencia como un sustituto para averiguar otros detalles sobre el contratista. ¿Me explico? O sea, lo que yo no tanto estoy interesado en si el contratista tiene experiencia haciendo 10 obras similares a esta. Yo lo que quiero en verdad es saber si el contratista tiene capacidad financiera para hacer una obra de $2 millones. Yo quiero saber si el contratista tiene capacidad técnica para diseñar calles de tal tipo. O sea, hay preguntas específicas que aunque tú no hayas hecho ese tipo de obra, tú puedes tener todos los componentes que una empresa que hace ese tipo de obra necesita tener. Y a lo que queremos llegar es a entender si la empresa tiene los jugadores y tiene la capacidad. No necesariamente si lo ha hecho antes, pero la pregunta de si tiene la experiencia es un sustituto para todas las otras preguntas que se pueden hacer. Porque al final lo que nos interesa es que la empresa lo pueda hacer y lo pueda hacer bien. Claro. Ahora, Juancho, ahí está, aparte de todo eso, hay una fianza, todas las cosas con el Estado tienen una fianza de cumplimiento, tienen una fianza de propuesta también. Tienen la fianza de propuesta que si tú dijiste, si te la ganaste y dijiste no voy, te dicen perdiste el 10%, cover la fianza. Contrataste $6 millones, el próximo estaba en 12 y tú tuviste un error y no te lo pudiste sustentar, tú tienes dos opciones. Uno, me echo para atrás, perdí 600,000 palos. Y el otro, bueno, pues se ganará porque la diferencia estaba muy grande, cometió un error. Y la otra es la fianza de cumplimiento. Esa es que si el contratista no pudo ejecutar, llaman a la fianzadora y tiene que terminar. Ahora, correcto. Todas estas cosas cogen más tiempo y todo lo demás, pero Juancho, al final tú tienes que ver la cosa que haga sentido. Pues digo, si voy a hacer una carretera de 5 kilómetros, yo no voy a estar pidiendo que tú tengas 4 proyectos de haber hecho carreteras de 50 kilómetros o más. ¿Me explico? Tiene que ser algo medio acorde. Ahora, ¿por qué una empresa que está chiquita, que está comenzando, no puede licitar en algo si tiene un ingeniero que es idóneo y puede conseguir el personal y la vaina? Al final el personal vale bastante también, ¿no? Por ejemplo, yo te puedo decir que se le va la mano a veces en cosas de que yo estoy entrando en una licitación ahorita de que la Universidad de Panamá y me piden un arquitecto idóneo. Y aparte de eso, me están pidiendo que tenga el diploma, que dé la copia autenticada del diploma. Imagínate tú. Entonces, digo, si tú tienes tu idoneidad en la junta técnica, ¿para qué quieren el diploma? ¿Me explico? Entonces el arquitecto te mío y que puta, y a mí se me perdió el diploma. Yo, bueno, anda a la junta técnica para ver si te dan una digo, se le va la mano pidiendo vaina. Entonces, esto es una burocracia del diablo. No, y ojo, Martín, que por la falta de ese diploma te quitan la licitación, ¿eh? Sí, pues claro. Sí, entonces, claro. El tipo dice, bueno, es que yo no puedo hacer, entonces tengo que salir a buscar otro arquitecto que sí haya... Mira, sobre todo esto, yo creo que un punto importante a notar es que las técnicas de rehabilitación, las técnicas de mantenimiento
y todo lo que se necesita para mantener en orden la red vial, pavimentos de concreto, pavimentos de asfalto, no es mandar un cohete a la luna. Necesita conocimiento, experiencia, profesionales idóneos en el ejercicio de la ingeniería en la República de Panamá, pero localmente son cosas que se pueden enfrentar y se pueden atender. O sea, existen los profesionales debidamente preparados para hacer esas cosas. Entonces, falta de personal para hacerlo no es, porque gente para hacerlo hay. Tener que buscar a alguien que haya hecho 100 kilómetros de carretera en un solo proyecto, no necesitas eso para hacer mantenimiento, ni para hacer rehabilitaciones, ni demás. No, porque no estamos haciendo nada. Al final, ¿quién hace el trabajo? Gente local que hace los cambios de los sellos de junta, que reparan las grietas, hacen las inyecciones. O sea, eso se hace localmente. Entonces, si alguien de afuera quiere participar, pues perfecto, que participe. Además, no Edwin, a los locales. Además, Edwin, de que digo, no tendría que comparar los parámetros que exigen las instituciones a la hora de licitar, pero este es un país chiquito, o sea, que haya gente que haya construido no sé cuántos puentes y no sé cuántos kilómetros. Estamos hablando de Panamá. Panamá es una toallita, es un pañuelo. Entonces, yo puedo entender eso de repente en un país mucho más grande, en los Estados Unidos, en un estado, no sé. Pero Panamá es un país chico y la verdad es que tenemos buenos profesionales. De repente el lado de la parte del financiamiento, del músculo económico que tenga la empresa, ok, sin duda. Pero al final del día, esa gran empresa internacional que termina haciendo la obra, termina subcontratando empresas pequeñas que perfectamente lo hubieran podido hacer y hubieran podido licitar y hasta se hubieran podido ganar la licitación a un mejor precio. ¿Quién quita, no? Claro, así mismo es. Y también tenemos empresas grandes que vienen de afuera, subcontratan a los locales y después no le pagan. Y van para adelante y se fueron. No, eso pasa. Sí, lo hemos total. visto. Eso pasa. Yo tenía un amigo que le pagaron con unos camiones mexicanos, Dina, y el man dice, puta, Martín, cómprame los camiones. Yo, ¿qué voy a hacer con ese camión, papá? Si es ¿dónde están los repuestos del camión Dina? El tipo quebró, pobrecito, el man quebró, pero en vez de pagarle, le pagaron con los camiones volquetes que ya estaban gastados, lo trajeron de México gastados, lo usaron aquí y después se lo dieron y que tengo $1,000 iba al camión. Puta. Digo, al final lo aceptó porque no le quedaba de otra, ¿no? O sea, bueno, ni modo. Estaba viendo cómo vendía el hierro ese y que puta, yo no puedo. Oye, Edwin, te quería hacer una consulta ahora que estuvimos hablando del tema del mantenimiento. Para la misma rodadura del pavimento rígido, el de concreto, ¿cuáles son los procedimientos para darle mantenimiento a la rodadura? Porque yo puedo entender la del asfalto, la hablamos hace 2 semanas, hablamos un poquito del asfalto, del mantenimiento, pero del pavimento rígido, ¿cuál pudiese ser el procedimiento para darle mantenimiento a ese tipo de estructuras? Mira, el principal mantenimiento que le tienes que hacer al pavimento rígido es lo que sería la protección de las juntas. Porque por la propia naturaleza de construcción del pavimento tienes las pequeñas aberturas que bordean la losa. Entonces, cuando lo construyes, sellas, pero ese sello se pierde con el tiempo. Y se pierde con el tiempo por el uso, la circulación, condiciones ambientales y demás. Entonces tienes que reponerlo. ¿Qué pasa? Si no lo repones, cuando se pierde, automáticamente estás creando en los bordes de la losa las condiciones apropiadas para que el agua se meta. Al meterse el agua, la capa base son granos grandes, es granular, no sufre tanto, pero la subbase sufre. Y la subbase, dependiendo de la presencia de finos, puede entonces volverse inestable, te puede producir que la capa base se baje en algún punto y entonces viene la falla de la losa porque la losa no va a resistir constante, la losa está para resistir flexión por el paso de los vehículos. Entonces, el primer tema que tienes que abordar obviamente es el tema de los sellos de junta. Lo otro es que la estructura de pavimento, la sección de la carretera tiene que estar adecuadamente definida con sus bombeos, sus pendientes laterales para evacuar las aguas. Porque puede tener puntos de almacenamiento de agua que te pueden producir fallas en el pavimento. Si el acabado, el rayado no fue el apropiado, puedes tener desgaste en la losa, pulimiento en la losa se te puede generar, que obviamente al final lo que va haciendo es que te va a provocar que la superficie de la losa
se desgaste el agregado y empieces a ver el agregado superficialmente. Esa condición no es conveniente tampoco. Y en algo que quizás es menos común, pero se da, es que por temas de drenaje como tal, confinamiento por los cordón cuneta, principalmente en temas de urbanizaciones, cuando se construye la urbanización, al inicio el proponente es responsable del mantenimiento y mientras esté haciendo casas, obviamente está haciendo las reparaciones de los sellos de junta y demás. Pero cuando traspasa las calles el MUP y se va, obviamente le toca al ministerio hacer las reparaciones y bueno, el ministerio meterse en una urbanización donde ya le traspasaron las calles para hacer reparaciones. Entonces empiezas a ver plantitas que van saliendo por entre las juntas, van saliendo entre los cordones cunetas. No hay que sembrarlas, te van saliendo naturalmente por un tema ambiental. Te encuentras con eso también. Al final, la clave es mantenimiento. O sea, lo hagas de concreto, lo hagas de asfalto, tienes que darle el mantenimiento. O sea, si no se lo da, el sello de junta no va a ser eterno. Se pierde. ¿Y cómo te das cuenta que se perdió? A ver, no es que si se perdió, te diste cuenta hoy, mañana tienes que regresar a cambiarlo. Pero lo que no puede pasar es que ocurran 7 años, 8 años sin que hayas hecho los cambios correspondientes y el daño se va acrecentando y la inversión es mucho mayor. El caso de las autopistas de acceso al puente Centenario. O sea, mira el tiempo que pasó para que se metieran a hacer una intervención. En el corredor norte y en el corredor sur los pavimentos son de concreto, son rígidos. Las intervenciones se están haciendo por tema de la concesión de ENA para ambos corredores. Pero si no estuviera ENA a cargo del mantenimiento rutinario de ambos corredores, imagínate eso en manos del Ministerio de Obras Públicas sin un plan de mantenimiento, ¿cómo estaría? Entonces, también hay cosas que no se pueden hacer. Anteriormente los mexicanos en Ica, en la aproximación del puente de Costa del Este, en el pavimento se estaba hundiendo y le empezaron a echar carpeta y carpeta y carpeta y carpeta y al final esa no era la solución. Hay un tema ahí de estabilización que hay que resolver debajo de la aproximación antes del puente. Entonces, eso es un problema que si ya lo has visto por 20 años, entonces enfréntalo y resuélvelo. Ahorita mismo hay un triángulo isósceles de carpeta, básicamente, en cada acceso del puente, ¿no? Allí, porque, o sea, los mexicanos le fueron poniendo carpeta y carpeta y carpeta y carpeta para nivelarlo. Para nivelarlo, imagínate. Ahí lo que hay es un asentamiento diferencial. Hay un asentamiento diferencial. Está sobre un pilote y el pilote está sobre la roca. Esa vaina es como una quijada, no se mueve. Y el resto, que te está diciendo que el resto del corredor se está hundiendo. Poquito a poco se va hundiendo y el puente se quedó arriba, pues. El problema que tienes que resolver en realidad es otro. Cuando tú vas a la ruta del este, tú te das cuenta ahí la diferencia que hay, una locura. Exacto. Entonces, bueno, al final, mantenimiento. En los temas de diseño con los pavimentos, no parece haber mayor cosa, ¿no? Porque la práctica a nivel mundial se ha mantenido con espesores mínimos, por ejemplo, o sea, en concreto 20 centímetros. Está como borrachito. Pero pones 30 centímetros, por ejemplo, en Transísmica se está poniendo 30 centímetros ahora mismo de pavimento de concreto. En Centenario había como 28, en los corredores hay como 25, 26, en fin. Esos espesores para el tipo de tráfico que hay funcionan bastante bien. En las capabases estás teniendo espesores de 20, 30 centímetros que te funcionan también bastante bien. Entonces, el tema es mantener lo que hiciste originalmente en condiciones para que siga soportando las variaciones de la carga y los incrementos de carga de tráfico. Eso es lo que ahora, lo que veo que sí han habido cambios es más que todo por la incorporación de los geosintéticos en las bases, ¿no? Que han modificado un poco la estructura de la base. Ahora, sí quería hacerle una pregunta a Martín y es con respecto a la metodología de construcción. Yo siento que en el tema del concreto o el pavimento rígido, la tecnología de construcción no ha variado mucho. O sea, nosotros no hemos, o sea, no sé, primero no sé si hay algo nuevo en el mercado que facilite la colocación y el tallado del concreto. Obviamente están las pavimentadoras estas de formaletas móviles, sí, las autodeslizantes, pero en Panamá hemos estado acostumbrados, por lo menos yo las he visto cuando son megaproyectos, pero no hay para proyectos más pequeños, o sea, porque yo todavía sigo viendo el típico sistema de la formaleta y la regla, pero no sé si es que nos hemos quedado atrás o si es que no ha salido más nada nuevo en la tecnología, ¿no?
Mira, yo te diría que esas máquinas que son autodeslizantes, tú necesitas tener volumen y no parar la máquina. Entonces, si yo voy a pavimentar en Vía España, digo, eso no me da porque no tengo continuo. Eso es para las carreteras grandes, ¿no? Entonces, entre las cosas nuevas que yo te diría que sí hay es, por ejemplo, la carretera del Centenario. Eso, después que le metieron las barras que dice Edwin, vinieron y como que la perfilaron con una cosa y le pasaron, y entonces tú con eso puedes reconstruir un poquito lo que decía Edwin, que si se te puso muy lisa, ya hay técnicas de que vuelven y te lo ponen rugoso y vas hacia allá, ¿verdad? Otra técnica de construcción de carretera es que en vez de hacer el rayado transversal, lo hacen longitudinal. Eso yo lo he visto en un par de carreteras en Estados Unidos. En Guatemala lo vi en la carretera que va entre Guatemala y Antigua. Y eso te baja bastante, te da mucho más confort que las carreteras que están rayadas transversalmente. A uno en la mente, a mí no me cabía primero porque yo tengo que la carretera al bombeo, y entonces las rayas, como que yo pensaba que las rayas, aparte de fricción, también te ayudaban a salir el agua, pues. Pero digo, pareciera que no es eso, y cuando son longitudinales, sí te baja, tú te sientes de que hace menos bulla. Regresando un poquito a lo de Edwin, cuando tú le hiciste la pregunta del mantenimiento del concreto que hay, en las juntas, y Edwin habló de las juntas laterales, también están las juntas transversales, que tienes que hacer lo mismo que dice Edwin. Otra cosa que pudiera ayudar muchísimo es que si tú te das cuenta en Panamá y viene de nuevo la parte del costo inicial, el MOP a veces ellos casi siempre te dan la sección típica. Entonces ellos dicen, bueno, tírame la rodadura en concreto y los hombros me los tiras en asfalto. Entonces, al hacer eso, tú estás combinando algo flexible con algo rígido, que son dos cosas diferentes. Y esa junta que habla Edwin, que es la junta longitudinal entre el hombro y la carretera de concreto, por ahí se te mete agua y esa agua te daña la base del concreto y la base del asfalto, los dos. Eso, si yo fuera el MOP, si yo hago la carretera de concreto, yo digo, va de concreto con hombro y toda la cosa y todo, vamos completo en concreto, en vez de ponernos a hacer esa mezcla. Es hasta más fácil de construir y puede ser que al final le salga más barato, pero en el MOP por lo menos han evolucionado, porque antes te pedían un doble sello en el... ¿Tú te acuerdas, Edwin, cuando era eso, no? Sí. Tenía la carretera de 30 centímetros de concreto y el hombro era de doble sello, que es una capita delgadita de asfalto. Y esa vaina se dañaba y por ahí se metía el agua y iba. Entonces ya el MOP evolucionó a que, bueno, ahora acepto que el hombro le voy a invertir un poco más con una carpeta asfáltica de 5 centímetros. Tú te flateabas, tú ibas manejando... Tú ibas manejando y te flateabas y te daba miedo hacerte a un lado porque el hombro estaba destruido. De los huecos, sí, sí, claro. Entonces, como dice Edwin, hasta sale monte entre el hombro de asfalto y la carretera de concreto, hasta nacen árboles y todo. Yo he visto árboles nacer en esa junta. Oye, mira, ahora que lo mencionaste, Martín, y esta pregunta va para los dos, para ti y para Edwin. Cuando uno viaja a los Estados Unidos y uno va, por ejemplo, a Florida, ¿no? Y uno ve estas urbanizaciones, tú ves que todo lo que es el cordón cuneta es de concreto y el pavimento o la rodadura es de asfalto. Correcto. Aquí en Panamá muy pocas veces he visto eso. ¿Por qué? Tú dices, bueno, que el cordón... Sí, cordón de concreto con pavimento de asfalto, sí, y también en la carretera Divisa Chitré, en la parte urbana, la parte cuando estás en el centro de Chitré, la circunvalación, el cordón cuneta es de concreto y tiene carpeta. Pero hay alguna razón por la cual un urbanista no, o bueno, no un urbanista, un promotor decida simplemente tirar todo en asfalto o simplemente tirarlo todo, porque usualmente los residenciales los tiran en concreto. No sé por qué la percepción de que en concreto da más calidad o da más resistencia, ahora, no sé. No, hay barriadas que son de asfalto. Hay barriadas que son de asfalto, las de Panamá Oeste, Arraiján, Chorrera. Sí, pero fíjate cuáles son esas, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú te vas a Costa del Este, todas las barriadas son de concreto, pero curiosamente cuando tú te vas a los Estados Unidos o te vas a cualquier otro lugar, tú ves que hay cordones cunetas de concreto y en la rodadura de asfalto, algo que yo muy rara vez he visto acá. Mira, lo que pasa es lo siguiente, ok, el MOP, así como tiene que te dije que están las especificaciones que están bastante bien hechas de todo.
tal manual de mantenimiento preventivo, tal manual de mantenimiento correctivo, tal manual de diseño también. Tienen un manual de diseño. Entonces, si yo voy a hacer una barriada, yo tengo que buscar el manual de diseño del MOP. Edwin, cuando lo contratan para diseñar, él tiene que ir allá y él tiene que coger los menús que están ahí. Es como que fuiste al McDonald's y eso es lo que está ahí. Tú no puedes decir que, hey, dame uno que tenga 3 pedazos de carne en vez de 2. No, eso no existe. ¿Me explico? Entonces, el MOP que decidió de que en la ciudad de Panamá las carreteras tienen que ser de concreto en las urbanizaciones. Yo no puedo plantearle que es de asfalto porque no te la aceptan en el MOP. Alguien allá en el MOP inventó que eso no se puede hacer. ¿Ok? Entonces, en el interior entiendo que no tienen esa restricción, pero si tú vas a construir una carretera y le quieres poner cordón, entonces tienes que usar el cordón del MOP y el cordón del MOP no hay en asfalto y no hay en otra material, son de concreto, lleva más acero que el diablo. Sí. Y le puedo poner el asfalto, pues, porque en Estados Unidos, eso sí, Edwin, en Estados Unidos te tiran los cordones sin asfalto. Eso iba sin acero. El cordón, es una locura que tienen aquí. Pues. Mira, inclusive la norma AASHTO de diseño de carreteras dice que el cordón no es estructural. El cordón es para el desnivel que tiene que haber entre la rodadura y lo que tengas afuera, la antecera. Y para conducir las aguas. Y es un cordón. Eso no tiene que llevar a hacer el refuerzo. Eso aquí lleva 4 barras número 4, bajo unos anillos que al final no tienen ninguna función en el comportamiento del cordón cuneta. Y lo otro es que se pueden hacer en asfalto también. Hay esa maquinita que lo tiran en asfalto, pero el MOP aquí, imagínate, si quieren que sea de concreto con refuerzo, imagínate, trata de decirle al MOP, lo voy a tirar en asfalto, te echan el plano para atrás, pero volando. Ahora, Edwin, obviamente el MOP se está quedando atrás con las especificaciones, pues. Sí, las especificaciones las tienen que actualizar. En eso, bueno, hay grupos que han estado trabajando, por ejemplo, la Comisión Vial del Espía, CAPAC, contratistas, se han reunido y están discutiendo y se han planteado modificaciones que se tienen que hacer. Lo que pasa es que el ministerio tiene que reaccionar. Ahora mismo que está ahí en inspección el ingeniero Nicolás Real Hijo, yo he tenido algunas conversaciones con él, de hecho están en la línea esa de, bueno, vamos a escuchar lo que tienen y vamos a actualizar las especificaciones, porque sí, tienes que actualizarlas. Ahora bien, eso tienes que hacerlo porque con los nuevos métodos, procedimientos que puedan haber para hacer ciertas cosas, si no lo haces, te crea problemas con la fiscalización de Contraloría. Claro. Porque Contraloría te fiscaliza contra las especificaciones vigentes. Entonces, eso hay que hacerlo. Eso es una tarea pendiente. Todo este tema de los geosintéticos, geomallas, geotextiles, eso da para un webcast sin mayor problema para saber realmente cuál es la función de los geotextiles, de la geomalla, cuál es la diferencia que hay verdaderamente en eso, porque también se han estado usando de forma indiscriminada, entendiendo que uno tiene capacidad estructural, por ejemplo, para reforzar pavimento usamos geomallas. Si queremos separar materiales, usamos geotextiles. Son cosas diferentes, ¿no? Y en las geomallas puedes tener un sinnúmero de geomallas, que la biaxial, que la triaxial. Bueno, entran ya en un tema comercial de si la triaxial es mejor que la biaxial. Sobre eso hay una discusión también. Yo tuve la oportunidad de ver de funcionamiento de mallas triaxiales en Estados Unidos, pero eran más utilizadas, por ejemplo, para el balasto de lo que eran los ferrocarriles, porque como la industria en Estados Unidos del ferrocarril se mantiene muy activa, lo que usaban para colocar en el balasto era básicamente triaxiales. Pero en pavimentos de concreto o de asfalto pudieras usar la biaxial o la triaxial. Pero eso sí es estructural, eso te puede reemplazar una subbase. Pero no puedes colocar un geotextil pensando que el geotextil es estructural, porque eso no es estructural, eso no te reemplaza una capa material. Ese tipo de cosas hay, y tiene que haber obviamente más educación al respecto, más información para que la gente, el ciudadano común y corriente, comprenda cosas puntuales, ¿no? Como estas, ¿no? Y bueno, ya los técnicos ven los temas específicos de cuál es el tipo que hay que escoger y demás. Así que la verdad que todas estas discusiones son muy interesantes y como os lo dije la vez pasada, yo los felicito nuevamente por lo que ustedes están haciendo semana a semana. Considérenme que me voy a autoinvitar. No, espérate. Sí. ¿Cómo tú me vas a avisar eso a mí, Edwin? Tú tienes la invitación abierta para cuando usted quiera.
Tú y Sí, Martín. ya vi que tengo la invitación Ay, abierta, ¿no? ay. Entonces, la verdad que lo están haciendo muy bien y hay muchos temas para conversar, ¿no? Y también Bastante, bastante. Mira le que la agradezco semana mucho a pasada, Martín. Mire, Martín es un tipo seguro. muy objetivo. Tenemos muchos años de conocernos, pero fíjense que Martín, a pesar de estar en el negocio del asfalto, es un tipo muy, pero muy objetivo y por eso es un excelente profesional. Y lo felicito por eso. Muy Gracias, bien, gracias. muy bien. No, Ay, no, ay, Martín, está bien eso. viste, y Está estás aquí pegado. porque yo fui el que te propuse, porque tu compañero de maestría ni se acordaba de ti. ¿Está viendo, Juancho? Oye, complementando lo que dijo, lo que estaba hablando Edwin era antes, que yo le dije a Juancho el otro día. Sí, pues hay que cambiar las especificaciones, hay que, tú sabes, siempre hay campo de mejora. El día que no hay campo de mejora es que hay que retirarse y jubilarse, ¿no? Entonces, yo le he hecho un cuento de lo que me dijo una vez un contratista de Japón, porque el tipo, no sé, me acuerdo qué calle quería hacer cuando yo estaba en CUSA y la vaina. Entonces yo le dije, mira, brother, vamos a quedarnos tranquilos porque va a cambiar el gobierno y nos va a cambiar a todo el mundo. Y me dice, ¿cómo así, Martín? Yo, bueno, es que ya, o sea, ya las elecciones pasaron, viene un gobierno nuevo. Cualquier cosa que hagamos con los funcionarios de ahorita, dentro de 3 meses no están ahí. Me dice, eso no puede ser, Martín. Y yo dije, bueno, sí, es que aquí cambian el ministro y cambian a todo el mundo. Me dice, bueno, es que esto es como tercermundista, pues así la cosa no puede caminar. Y él me explicaba que, por ejemplo, en el ministerio del MOP de allá, de equivalente en Japón, me dice, te cambian el ministro, que es la cabeza, pero el viceministro es un tipo de carrera. Ese tipo tiene 20 años de estar ahí y ha hecho carrera ahí, el tipo que está en el laboratorio, el tipo que está en inspección, el otro, son profesionales que están ahí y no andan, no es un puesto político ni un botín político, pues. Entonces aquí en Panamá eso en algún momento tenemos que evolucionar y cuando eso pase va a ser mucho más fácil poder hacer esto, porque por ejemplo, Nico Real, que lo conozco perfectamente, el tipo tiene buenas intenciones, quiere hacerlo, pero cuando él empieza a mover toda esa maquinaria, porque él aparte de eso tiene que ser el inspector, director de inspección de toda la República, cuando el tipo esté haciendo eso, ya lo reemplazan y se lo van a volar. Y viene otro. Aunque gane el PRD de nuevo, se lo van a volar porque va a ser otro botín político de otra gente del PRD. Pues. Entonces, eso ojalá eso se pudiera arreglar de alguna manera para que fuera una carrera más No, seguro. profesional, pues mucho de la gente que están ahí cuando lo van a nombrar de jefe dicen no, déjame de No me pongas jefe. no me pongas jefe. Yo me acuerdo de ese, un tipo en mantenimiento que era amigo mío en mantenimiento del móvil y me dice, puta, yo no quiero ser director de mantenimiento porque entonces mi chamba se me acaba apenas cambia el gobierno. Yo estoy aquí de segundo y yo ahí, yo sobrevivo al próximo. No, definitivo. Mira, esto va muy ligado a la conversa que tuvimos la semana pasada con el ingeniero Dumanua, donde él nos hablaba mucho acerca del tema del personal. Creo que Juan Carlos y Juancho recuerdan muy bien la conversación que tuvimos con él la semana pasada. Y sí, definitivamente hay un componente humano que hay que valorar y hay que cuidar dentro de las instituciones, sobre todo si son herramientas, si son personal técnico, que creo que es lo más valioso que hay dentro del MOP. Yo siempre hablo del tema de los planos del MOP. Uno va y pregunta, y que, oye, ¿tú tienes el plano de la barriada? No, mira, lo que pasa es que cuando nos mudamos de Albrook hace años atrás, esos planos estaban en un contenedor, se mojó y ya no existen. Entonces, nadie tiene planos de nada. Lo único que existe es una persona que se acuerda y dice, mira, esa caja pluvial, yo me acuerdo que debajo del aeropuerto de Albrook hay un cajón pluvial que pasa por aquí, o sea, porque si no, todo se pierde. Entonces, definitivamente la conclusión es el tema del recurso humano. Miren, ya son las 5:30, ya no estamos pasando. Pasada, ya sí. Sí, así que yo les quiero agradecer de verdad a Martín y a Edwin el tiempo que se tomaron de participar con nosotros. Y bueno, no me queda más que invitarlos al último programa del año, que vamos a hablar acerca de la mondongada. Para mí ese programa promete. Es un programa donde vamos a hablar de una vieja costumbre que se ha ido perdiendo con el tiempo y que hay que ver cómo recuperamos, y es el hito de la mondongada. Así que para que lo vayan anotando en su agenda, por ahí les mandaré la fecha, porque sí me gustaría que participaran ustedes, el ingeniero Dumanua y el ingeniero Hernández y todas las personas que han participado con nosotros para que hagamos un último programa del año y hablemos de un tema muy de pueblo, muy cultural de la construcción aquí en Panamá, ¿no? Juan Carlos y Juancho.
Ahora que hablaste de la mondonga, quería preguntarle a Edwin, porque este es un tema que Edwin tiene que conocer. O sea, siendo la papa frita la fritura gringa por excelencia, ¿cómo tú crees que compite ella con nuestra fritura, con el patacón o con la yuca frita? O sea, ¿cómo tú los pondrías en jerarquía ahí? Mira, la verdad que entre la papa frita, la yuca frita y el patacón, yo creo que en nuestros desayunos a nivel nacional gana el patacón. Okay. Lo hace sin mayor problema en casa. Ahora bien, ahora con este tema de la pandemia, la verdad que las juntas comunales han estado repartiendo bastante yuca. Entonces ves la yuca en el desayuno almuerzo, la ves frita, pero no están repartiendo papas. Así que lo que hay de mayor parte a nivel nacional es eso y funciona perfectamente. O sea, Y más si lo acompañas con unas salchichitas guisadas, que la papa frita no cae con el patacón, ¿ya? Así que ahí te lo dejo. También. Yo tengo mi propio juicio sobre el tema, ¿no? Yo pienso que tanto el patacón como la yuca frita son muy superiores a la papa frita. Seguro. La yuca, yo voto por la yuca. La yuca, ¿tú piensas que? O sea, Juancho, tú aspiras que McDonald's empiece a vender un combo con yuca. Ellos no lo saben, ellos no saben el potencial. Oye, pero si el que Pío tienen Pío en lo sus hace, manos. Lo quiero agrandado. el Pío Pío lo hace, el Pío Pío te vende tu yuca frita. Y el Pío Pío te vende tu yuca frita. Ellos no saben el potencial que se están perdiendo al estar anclados a la papa, básicamente. Bueno, unas últimas palabras, Juan Carlos y Juancho, antes de despedirnos y cerrar el programa ya. Bueno, yo realmente no tengo más que agregar. Este programa fue bastante amplio en explicaciones y experiencias. Así que yo pienso que incluso hay hasta para más, porque Edwin conversó o intentó hablar ahí algo sobre los geotextiles, que ese es todavía otro programa importante que deberíamos, porque en verdad eso es una cosa que existe en el medio y en el mercado, pero yo estoy seguro que muchos ingenieros, imagínate, si a nivel de ingeniería confunden geotextil con geomembrana y ese tipo de términos, para una persona que es lega en la materia es mucho más difícil. Entonces, creo que podríamos hacer un webcast para los geosintéticos. Muy bien. Bueno, tenemos varios temas para el próximo año, porque ya tenemos comprometidos los próximos miércoles, recordándoles que el último miércoles del año va a ser el programa de la mondonga, así que ya saben que pueden ver el resto de los programas en el canal de YouTube de En Concreto. Este es el programa número 28, así que gracias a Dios hemos sobrevivido a la pandemia por ahora y ojalá siga así. Así que nada más nos queda despedirnos e invitarlos para el próximo miércoles, de nuevo a las 4 de la tarde, otro webcast de En Concreto que también es transmitido por YouTube. Así que bueno, hasta el próximo miércoles. Chao. Chao. Gracias a todos. Bueno, Chao.